A ver, hay libros que simplemente se leen y luego están los que, bueno, cambian el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de estos últimos, una traducción de la Biblia que, fijaos, no solo quería acercar la palabra de Dios a la gente de a pie, sino que terminó prendiendo la mecha de, bueno, de renovaciones espirituales y a la vez de unas tormentas políticas tremendas en todo un continente. ¿Cómo pasó todo esto? Pues vamos a verlo. Y para empezar, fijaos en esta frase. Es de Monseñor Romero, de San Salvador. Los pobres me enseñaron a leer la Biblia. Uf, es potentísima. Es que resume a la perfección el cambio de chip, ¿no? La Biblia, que era un texto para académicos, para gente con estudios, de repente se convierte en algo vivo, en una fuente de inspiración que se lee, pues eso, desde la experiencia de los más humildes. Y esta es la clave de todo. La clave para entender qué fue este fenómeno de la Biblia latinoamericana. Vale, pero claro, para entender de verdad lo que supuso esta revolución, tenemos que rebobinar un poco, irnos para atrás y ver cómo estaban las cosas antes. Porque, vamos a ver, durante casi 500 años, la relación de la gente de a pie en Latinoamérica con la Biblia fue, pues mira, como mínimo, muy lejana. A ver, la Biblia llega al continente en 1492, con los misioneros españoles, ¿no? Pero ojo, no era un libro que la gente tuviera en la estantería de casa, ni mucho menos. Era un texto puesto en un pedestal, intocable. Solo lo interpretaban las autoridades, la jerarquía. Y claro, para la gente normal era un símbolo de un poder lejano, casi inaccesible. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque desde el minuto uno hubo una dualidad increíble. La Biblia se usó de dos maneras totalmente opuestas. Por un lado tenías a gente como Ginés de Sepúlveda, que la usaba como un arma, para justificar la conquista, hablando de una supuesta superioridad. Pero al mismo tiempo, ¡zas!, aparecen voces proféticas como las de Montesinos o Bartolomé de las Casas, que usan exactamente el mismo libro para todo lo contrario, para defender a los indígenas. O sea, la misma palabra, sirviendo para dos fines radicalmente opuestos, es alucinante. Y que nadie piense que esta distancia era casualidad, para nada. Fijaos en esta cronología que lo deja clarísimo. Durante siglos se pusieron barreras institucionales. ¡Pum! En 1569 llega la Inquisición y prohíbe directamente las traducciones a las lenguas de la gente. Luego, vale, se levanta la prohibición, pero con unas condiciones. Las traducciones necesitaban una aprobación papal, notas doctrinales, un lío. El resultado es que, incluso ya en los años 50 del siglo XX, para una persona normal, la Biblia seguía siendo prácticamente inaccesible. Pero a mediados del siglo XX, algo muy grande cambió en el mismísimo corazón de la Iglesia Católica. Un evento que, sin saberlo, iba a preparar el terreno para una era completamente nueva. Hablamos, claro, del Concilio Vaticano II. Aquello fue una auténtica revolución, de verdad. Se juntaron obispos de todo el mundo con una idea: modernizar la Iglesia. Y uno de los puntos clave, uno de los objetivos centrales, era precisamente este: devolverle la Biblia a la gente, que volviera a estar en el centro de la vida de todos, no solo de los curas y los teólogos. Y el documento que lo puso negro sobre blanco fue este, la Dei Verbum, Palabra de Dios. Ojo que no era una simple sugerencia, era un mandato en toda regla. La Iglesia tenía que asegurarse de que todo el mundo, diera igual su nivel de estudios, tuviera un fácil acceso a la Biblia. Y claro, esto fue como abrir una compuerta. Se desató una ola de nuevas traducciones por todo el mundo. Y en América Latina, claro. Esta llamada del concilio cayó, pues como agua de mayo, en un terreno súper fértil. La necesidad era gigantesca. Y la respuesta llegó en forma de una edición que, de verdad, lo iba a cambiar absolutamente todo. Es que la historia de cómo nació es increíble, por lo sencilla que es. Esto no salió de una universidad ni de un despacho de teólogos. Salió del barro, de la realidad del día a día. Un misionero francés, Bernardo Hurault, llega a una zona minera pobrísima en Chile y se da cuenta de algo obvio. La gente de allí no entendía las Biblias que había. Eran caras, estaban en un lenguaje súper complicado. Así que, ni corto ni perezoso, se junta con Ramón Ricciardi y se ponen a la tarea: hacer una Biblia nueva, una que la gente pudiera entender y, sobre todo, que hablara su idioma. Y el cambio de enfoque fue brutal, radical. Porque no era solo cuestión de cambiar unas palabras por otras. No, el objetivo era pasar de ese texto académico lleno de polvo, pensado para eruditos, a uno que usara un lenguaje sencillo, popular, el de la calle. Y lo más importante, las notas a pie de página. Ya no eran explicaciones teológicas súper abstractas. No, eran comentarios que conectaban esos textos de hace miles de años con la vida de la gente, con el trabajo, la familia, la justicia social, con el pan de cada día, vamos. Claro, precisamente este enfoque tan pegado a la realidad que la hizo súper popular, pues también fue lo que la convirtió en el centro de una controversia tremenda.
Y como os podéis imaginar, esa controversia no tardó nada en estallar. Es que esta Biblia no apareció de la nada, en un vacío. Su lanzamiento fue justo a la vez que el auge de dos fenómenos, las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación. Eran movimientos que proponían leer la Biblia desde un ángulo muy concreto, la lucha de los pobres por la justicia. Así que claro, la Biblia latinoamericana, con esas notas que conectaban todo con la realidad social, pues se convirtió en su libro de cabecera, en su texto fundamental. Y esto, pues, como era de esperar, provocó una reacción en cadena. Parte de la jerarquía de la Iglesia, como por ejemplo la Conferencia Episcopal Argentina, vio un peligro real en esas notas. De hecho, dijeron que la traducción del texto en sí, era sustancialmente fiel, pero que los comentarios, que eran ambiguos y que algunos eran directamente inaceptables por su carácter, según ellos, desorientador. Y aquí hay que pararse un momento, porque el contexto político es absolutamente clave para entender esto. Estas críticas no surgieron en un momento cualquiera, no. Ocurrieron en pleno apogeo de las dictaduras militares del Cono Sur. Eran regímenes que miraban con una sospecha tremenda cualquier tipo de organización de la gente, cualquier cosa que se saliera del control. Así que claro, esas reuniones de vecinos para leer esta Biblia eran vistas como algo peligroso. Y su mensaje de liberación, pues para ellos era una amenaza directa. La bola se hizo tan grande que el asunto llegó hasta Roma, hasta el Vaticano, y allí estudiaron el caso. Su veredicto, la verdad, tuvo sus matices. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la que se encarga de esto, dijo: a ver, la traducción en sí misma es fiel, luz verde por ese lado. Pero, y aquí viene el peo, coincidieron en que las notas y algunas de las fotos tenían ambigüedades o imprecisiones que podían ser, y cito, tendenciosas, así que pidieron que se corrigieran o se quitaran. Pero bueno, a pesar de toda la polémica, de las prohibiciones en algunos sitios, de las correcciones que se pidieron, a pesar de todo, el impacto que tuvo la Biblia latinoamericana fue innegable. Y su huella, llega hasta hoy. Es que mirad este número, que lo dice todo, más de 50 millones de copias vendidas. Es una auténtica barbaridad. Su difusión fue masiva, llegó a manos de gente que en su vida había podido tener acceso directo a la Biblia. Y a día de hoy sigue siendo una de las Biblias más populares de todo el continente. Así que el legado es inmenso, de verdad. Primero, y lo más obvio, puso la Biblia en manos de la gente. Segundo, alimentó todo ese movimiento de base que transformó la Iglesia en muchas zonas. Además, sirvió de inspiración para que otros hicieran traducciones parecidas, más pegadas a la realidad de cada lugar. Y con el tiempo, las nuevas ediciones se fueron revisando, se suavizaron algunos de los puntos más polémicos, y eso al final ha hecho que siga ahí, que haya perdurado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Cuándo un texto sagrado se traduce, solo cambian las palabras o es el mundo el que cambia con ellas? Porque al final, la historia de la Biblia latinoamericana nos demuestra que traducir no es un acto inocente, no es algo neutro. Cuando cambias el lenguaje, cuando pones un texto de hace miles de años a hablar con la vida real de la gente, no solo cambias la forma de leerlo. A veces, como pasó aquí, puedes empezar a cambiar el mundo.